estudios a María Fernanda Peserico, que es médica, especialista en pediatría y especialista también en medicina paliativa. Tiene una maestría en medicina paliativa y es jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital de Niños San Roque. Y también a Lucila Heredia, que es médica pediatra y se está especializando en cuidados paliativos. Buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación. Partamos de cero, como si fuera una clase en la universidad. ¿Qué es un cuidado paliativo? Bueno, es importante definir los cuidados paliativos porque hay como un concepto de cuidados paliativos que solo atiende al enfermo moribundo. Porque es ahí donde surgen los cuidados paliativos en el año 1967 con Cicely Sander, que fue una enfermera que se dedicó mucho a enfermos terminales y sobre todo pacientes oncológicos. Entonces se asocian mucho los cuidados paliativos a los pacientes oncológicos y a los enfermos terminales. Ella fue la que creó en Inglaterra los movimientos hospice, que eran lugares de hospicio, ¿no? Y en el año 1970 ella crea lo que es, acuña, digamos, el significado de lo que es el dolor total. Entonces, en la sociedad está muy instaurado que los cuidados paliativos son para el enfermo terminal y en el final de la vida. Y esto no es así. Y para calmar el dolor. Y para calmar el dolor. Y a veces, muchas veces se piensa que calmar el dolor es calmar el dolor con la morfina. Y no es así tampoco, sino que ella acuñó el término de dolor total, que es ese dolor biopsicosocial y espiritual, donde la espiritualidad es el sustrato de todas estas dimensiones y que habla de lo que significa el ser humano, ¿no? Que el dolor no calma con un opioide, sino que el dolor a veces calma con el paciente que se ha escuchado, ¿sí? Y abordar sobre todo el acto humano. Entonces los cuidados paliativos, yo soy pediatra, pero podemos decir una definición en todos los pacientes porque aborda un alcance muy alto, que es desde la embarazada de alto riesgo, aquella mamá que le dicen que su bebé, a veces mal utilizados términos, incompatible con la vida, hay que empezar a cambiar esos términos porque como una mamá va a decir mi hijo es incompatible con la vida, no, podemos decir que condiciona su vida. O también el neonato, aquel que nace con una malformación, y también podemos cuidar su vida a pesar de que tenga esa malformación que condiciona su vida. El paciente pediátrico con enfermedades oncológicas o enfermedades amenazantes para la vida o limitantes para la vida. También el adolescente con una enfermedad amenazante para la vida y así el adulto y también en la ancianidad podemos tratar y hacer esto de la medicina de los cuidados paliativos. O sea, tiene un gran alcance desde la embarazada de alto riesgo, el nacimiento y hasta el adulto mayor y el anciano. Entonces lo podemos definir a los cuidados paliativos como aquellos cuidados integral del paciente que cuidamos el cuerpo, el alma y su mente, toda esa dimensión. Por un equipo tratante, interdisciplinario, que pueda abordar las dimensiones biopsicosocial y espiritual y que también apoyamos a la familia, cuidamos los hermanitos, cuidamos a veces los abuelos que son cuidadores principales y son los abuelos olvidados, que son a veces hay niños, por ejemplo, que no están con sus papás, pero sí son sus abuelos. Y también cuidamos a nuestro equipo, hacemos autocuidado y también elaboramos el proceso del duelo y también el postmortem de un paciente. O sea, tiene un gran alcance los cuidados paliativos. Con un camino muy largo, por cierto. Muy largo, y aparte otra cosa importante decir, que no son el camino del final de la vida, sino que son los cuidados paliativos. Si a nosotros los paliativistas nos llaman en el comienzo de la enfermedad, cuando es esa enfermedad que a vos te diagnostican un cáncer, por ejemplo, y te dicen, eso te quebranta tu aparato psíquico, y ahí es bueno que estén los paliativistas, los cuidados paliativos presentes para poder abordar el principal síntoma que nosotros tratamos, que es el sufrimiento. No solo el dolor, sino el alivio del sufrimiento. Ok, vale. Sí, quería consultarte, Fernanda, la ley de cuidados paliativos actual, ¿qué garantiza? Bueno, la ley, hubo muchas discusiones y peleas para que esto salga, sobre todo la Asociación Médica de la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos fue uno lo que logró esto. Se logró cerca de junio del año 2021 y lo que aborda es
el acceso a los cuidados paliativos, poder llegar a todos. Hoy se dice que mundialmente, en la Organización Mundial de la Salud, lo registra como que los cuidados paliativos llegan al 13% de la población. Entonces, el acceso a los cuidados paliativos es lo que garantiza la ley, lo que pide la ley, y el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos. Bien, Sí. Ana. Sí, Lucila, decime, a mí me gustaría saber algo, comentó Fernanda, ¿cuándo es el momento adecuado para comenzar con un proceso de estos cuidados paliativos? Y por lo que entendí, compete a varios profesionales. Y me gustaría también saber el enfermo, ¿qué decide de ese cuidado paliativo? Bueno, principalmente desde pediatría siempre nosotros lo que reforzamos es desde el diagnóstico de la enfermedad. Es re importante acompañar, como dijo Fernanda, desde el inicio, porque el paciente y la familia recibe una mala noticia y eso es un impacto emocional en toda la familia y el paciente. Y siempre respetamos lo que también decida el paciente. Depende de las edades en pediatría por la edad del paciente. Obviamente cada paciente se aborda distinto según la etapa cognitiva que tiene. Claro, pero ahí a lo mejor decidirían ahí los padres, se los consulta. Sí. Ahí... Se consulta con los padres y depende de la edad del paciente también. Siempre se escucha los deseos del paciente. La autonomía subrogada, el interés superior del niño. Y en el adulto es muy importante hablar de directivas anticipadas, que en el niño no podemos hablar de directivas anticipadas. Para eso nos dedicamos a lo que es la bioética anglosajona. ¿Qué es las directivas anticipadas? Directivas anticipadas es decidir frente a una enfermedad que no tiene chance de curabilidad. El paciente puede decidir cómo quiere morir, dónde quiere morir, con quién elegir morir. ¿Se puede negar a un tratamiento también? Se puede negar a un tratamiento cruento, invasivo y desproporcionado que no cause beneficio al paciente. Por ejemplo, un paciente en etapa terminal, que nosotros no usamos mucho la terminalidad, esa palabra, pero un paciente con una enfermedad ya avanzada, sin posibilidades de chance de curabilidad, si ingresa o no a terapia, entonces eso lo hablamos en equipo, la adecuación del esfuerzo terapéutico. Cómo vamos adecuando y qué cosas vamos adecuando para el paciente para que le podamos dar vida a sus últimos días. Porque los cuidados paliativos no ayudamos a morir, ayudamos a vivir hasta que el paciente muera. Dan vida a sus días. Por eso es bueno que la población conozca que los cuidados paliativos están muy alejados de lo que es la eutanasia, ¿no? Los cuidados paliativos es permitir morir al paciente, pero con dignidad, y acompañar ese proceso de morir con dignidad y darle vida a sus días. Y eso también habla de un acompañamiento espiritual. Pero el acompañamiento espiritual no hablamos de religión, sino que hablamos de esto de la trascendencia, de encontrar la búsqueda del sentido a tu vida, de encontrar los aspectos, que hay varios, 3 dimensiones importantes. Una es la dimensión interpersonal o intrapersonal, interpersonal con el otro y transpersonal. Eso de la espiritualidad, del momento que nosotros vamos en este proceso de acompañamiento hasta el final de vida, que los pacientes a veces dicen que muchos profesionales ojalá estarían preparados para acompañar la espiritualidad, que es lo más importante en eso. Porque todos sabemos manejar un opioide, sabemos manejar el dolor, pero manejar la parte espiritual del final de la vida, la trascendencia, es algo que por ahí no estamos, no nos preparan, las universidades no te preparan para eso. Qué fuerte lo que dice Javi. Sí, claro, primero agradecerles que nos enseñen a tener esta mirada, porque nos preparan en la sociedad a que cuando se está cerca de estas circunstancias nos tenemos que poner tristes. Entonces ustedes nos enseñan a prepararnos de otra manera. ¿Y qué nos pueden decir a los que tenemos la posibilidad de estar cerca o lejos de esas situaciones? No digo hacer un baile, tampoco digo hacer una fiesta, pero ¿cómo se dan esas últimas circunstancias? Usted habla de la espiritualidad y esas palabras técnicas. Para hacerlo un poco más llano, ¿cómo es el proceso? Bueno, nosotros... De acompañamiento, digo. Nosotros hacemos más en pediatría. A mí sí me ha tocado acompañar adultos también, que me han pedido, porque no hay una formación de equipo de cuidados paliativos de adulto acá en Paraná. Y yo diría que casi todo Entre Ríos, que sería bueno que se forme, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos, yo siempre me formé en espiritualidad en clínica médica, no espiritualidad religiosa, sino en clínica médica, en el acompañamiento, en esto de el trascender a un paciente en el final de la vida, ¿no? Y bueno, Enric Benito, que fue que es un médico oncólogo especialista en espiritualidad de España, que me formé con él dice siempre, tenemos
una hora de nacer y una hora para morir. Y qué mejor darle ese mismo amor y esa misma alegría y ese mismo acompañamiento al que nace y el mismo acompañamiento al que está trascendiendo otra vida, ¿no? Y nosotros lo hacemos en un proceso de acompañamiento, de escucha, de comunicación activa, de comunicación de malas noticias, de varios encuentros que tenemos entre todos los equipos, porque nuestro equipo está formado por 25 profesionales. Miren todo lo que necesita un niño o un adulto o un paciente con una enfermedad amenazante o limitante para la vida, para el acompañamiento en el final de la vida, ¿no? Y bueno, capaz que yo cuando era más joven me dedicaba mucho a la morfina, cómo hay que hacer, cómo esto, cómo pongo la sedación. Y ahora lo importante del acompañamiento es la conexión con el otro. Escuchar. Tener empatía, la escucha activa también, el escuchatorio, como decía Paclo Maglio, que era muy importante. Entonces yo aprendí en acompañar tantos niños que murieron y que me han enseñado tanto y que han sido mis maestros. Aprendí que si no hay conexión es muy difícil acompañar el proceso y eso le enseño a mis residentes, le enseño a mi equipo, que en el final de la vida tenemos que estar todos. Porque a veces no solo acompañar al que está muriendo, sino acompañar al mismo equipo. Que alguien mientras está conectando con esa muerte te pone una mano acá, ya a uno le llena el alma, te sentís acompañado. Entonces, cuando yo conecto con ese niño o cuando conectamos con ese enfermo que está por trascender a una nueva vida, es como que todo fluye mejor, ¿no? Y los niños nos enseñan a nosotros, aprendemos de ellos, porque muchos de ellos cuidan a sus papás también, que no sufran, y entonces es como que dan consuelo a sus padres o les dicen yo voy a estar bien. Tenemos mucha enseñanza del acompañamiento en el final de la vida y esto es mucho escuchar, estar, la presencia y la compasión. No me quiero olvidar tampoco de los payamédicos, que en esa etapa han trabajado con ustedes acompañando. Así que también el reconocimiento a ellos. Voy por el lado de Ezequiel y con Joa, dale. Por lo que van contando, entiendo que si no todos los profesionales de la salud tengan que ser médicos paliativos, sí al menos todos debieran tener, entendiendo lo que cuentan, esta perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva más humana, me sale decir. ¿Es esto correcto? ¿Puede ser así o no? Sí, está bien, pero es una formación. O es una formación porque específica. hay cuidados paliativos básicos que se pueden dar, que se pueden aplicar, por ejemplo, en los CAPS, en los centros de salud, pero hay cuidados paliativos especializados. Por eso hoy existe la especialidad de cuidado. Específica, no solo como un así como existe el médico oncólogo, el cirujano plástico, el ginecólogo, existe el paliativista. Está en el equipo médico como otra de las especialidades. Y generalmente son equipos interdisciplinarios, donde tenemos psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, enfermeros, médicos, equipos ahí está, pues, me sonaba como que podía ser pueden poner una amonestación si digo algo que está mal, pero me sonaba que podía ser un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Es otra la perspectiva. El psicólogo es nuestra mano derecha. Es una especificidad el médico paliativo. Sí. Bueno, un poco en la línea de eso era la pregunta, pero la voy a cambiar porque un poco quería saber cómo se conformaba ese equipo que hoy decía 25 profesionales. Me detengo porque estamos mucho en la discusión sobre la obra social hoy en día. ¿Qué tiene que garantizar la obra social, el Estado, las prepagas en relación para que todas las personas tengamos la posibilidad de acceder a este acompañamiento en el final de la vida? Y las obras sociales tienen que garantizar exactamente lo mismo que la parte pública, igual, porque hay una ley. Una ley que en el artículo 3 de la ley te dice que tienen que garantizar los accesos a los cuidados paliativos, y no solo eso, sino el acceso a los cuidados paliativos domiciliarios también. Porque el paciente tiene derecho a elegir si quiere estar en su casa o quiere estar internado o quiere morir en su casa también. Pero entonces, para eso tenemos nosotros los paliativistas cuando garantizar los cuidados paliativos domiciliarios. Y las obras sociales lo tienen que avalar. Y en ese nivel, ¿cómo estamos hoy en la provincia? ¿Ustedes consideran que hay equipos suficientes, digo, para acompañar a todas las personas en esta etapa? ¿O estamos lejos de eso? No, por eso esto es importantísimo. ¿Pero qué falta? ¿Recurso humano o económico? Profesionales, humano y económico también, todo. Bueno, vale. Sí, a Lucila quería consultarle cómo funciona el servicio. ¿Tienen guardias pasivas? ¿Las consultas son espontáneas? ¿Cómo se maneja? Sí, en el servicio
Todo lo que dijiste es válido y también funcionamos yendo a otros lugares del hospital, a todas las salas de internación intermedia. También tenemos la demanda espontánea. Nosotros tenemos urgencias paliativas, por ejemplo, vienen pacientes con dolor que no sacan turnos, sino que vienen directamente y los atendemos para calmar el dolor, el sufrimiento. También tenemos turnos programados, que tenemos días para cada tipo de patología, ¿sí? Trabajamos en transdisciplina y en interdisciplina, porque adentro de nuestro equipo, con todas las disciplinas y con el resto de las disciplinas del hospital. ¿Y qué proyectos querrían tener dentro del servicio o del hospital? Y en realidad ahora lo que es nuevo es la residencia que abrió Fernanda de cuidados paliativos para formar más profesionales, porque justamente una de las cosas que falta es el recurso humano, y la residencia se abrió en noviembre del 2023. Así que yo ahora estoy en segundo año, tenemos también residentes de primer año y con muchas ganas de que se sigan anotando profesionales para aprender cuidados paliativos, porque es re importante. Cuando Pero escuchamos también este tema, perdón, Ana, cuando escuchamos este tema siempre asociamos el tema al dolor, al sufrimiento, es indefectible, ¿no? Porque hay una cuestión cultural hasta y biológica sobre la muerte y la vida y demás. En ese proceso de aprendizaje en el cual estás dentro de esta formación como médica, en la especialidad, ¿no? Claramente esta residencia. ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo más difícil de aceptar o de apropiarte en ese conocimiento? Y quizás al principio, cuando uno está aprendiendo, duele mucho el sufrimiento del otro, que de ahí viene también la compasión, ser empático, y cuando uno logra calmar el sufrimiento, te sentís en paz también. Pero creo que eso es el conectar con el paciente, lo que decía Fernanda, es algo difícil porque es una situación complicada conectar con una persona en una situación difícil en la que está viviendo. Claro, sí, se pone en juego el valor más preciado, ¿no? Que es la vida. Claro. Es lo más difícil, digo, como persona de aprender a conectar eso. Bien, mira vos. Ana, perdón. No, a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste, Fernanda, que no hay para adultos cuidados paliativos. En esta especialidad que estás proponiendo vos, ¿es para cuidados paliativos para adultos también? Sí, en la residencia, yo puse justamente en el programa cuando lo inicié que no sea solo para pediatras. Entonces puse médico con 2 años de recibido, si puede tener cualquier especialidad, porque puede ser un cardiólogo que quiera aprender de esto de los cuidados paliativos, especializarse y a su paciente atenderlo de esa forma. Pueden ser clínicos, pueden ser médicos generalistas que pueden hacer paliativo. Y lo bueno que logramos este año también es una beca para psicólogos, psicólogos paliativistas. ¿Y a ustedes quién las cuida? Y nosotros, muy duro, sí, digamos, nosotros tenemos un sistema de preparación, de autocuidado, que hacemos ateneos y talleres de meditación, talleres de respiro. Cuando yo veo, por ejemplo, que alguien en el equipo está como claudicando, lo que se llama el burnout del profesional, lo llamo aparte, por ahí tengo los psicólogos que también nos apoyamos entre nosotros. Nosotros también lloramos como los pacientes, nos reímos, nos enojamos y volvemos a estar unidos todos porque todos tenemos un fin común que es el alivio del sufrimiento de nuestras familias, ¿no? Y bueno, eso, el autocuidado es muy importante y es la forma en que nos cuidamos entre todos. Yo. Sí, hoy Javier hablaba de cómo se prepara la persona en esta etapa, que le podrían decir, y yo me ponía a pensar que a veces quizás es más difícil para el entorno, para la familia. ¿Cómo trabajan ustedes, Lucila, si me lo querés decir, en esto de acompañar a la familia en esta etapa de ese paciente que está llegando al final de la vida, sobre todo por la culpa de no poder hacer más o de decidir no hacer más y de permitirle al paciente decidir? Bueno, con respecto a eso, quiero remarcar lo que dijo hoy Fernanda, que siempre es importante desde el diagnóstico, porque obviamente una familia que está atravesando esta situación con esta noticia del niño, ¿sí? Es muy difícil conocer un equipo de cero justamente en una situación que están vulnerables, que están tristes. Por eso es importante desde el diagnóstico que siempre esté paliativo. Más allá del tratamiento que tenga la enfermedad o no, siempre desde que empieza la enfermedad. Porque si no, la familia conoce gente nueva ¿Cómo se la contiene esa familia? No tiene confianza. ¿Qué le enseñan ustedes? Digo, ¿qué contenido se le da a esa familia más allá de lo que dijeron del escucha y demás? Siempre respetamos principalmente la familia, las creencias, ¿sí? Todo lo que ellos traen. Nunca los juzgamos, siempre acompañamos. Y como somos todos muchos profesionales, tenemos psicólogos, entre todos los acompañamos. Nosotros tenemos un proceso de acompañamiento
en el final de la vida que se llama planificación personalizada y anticipada en el final de la vida. Mientras la conciencia del niño, el adolescente o el adulto esté presente, o decide el adulto o el adolescente, tiene derecho a decidir, y si no la familia, y eso lo hacemos en equipo. Reuniones de equipo, quién va a ser el líder de esto que va a hablar, que va a sostener a esa familia, cómo vamos a llevar la comunicación, cómo vamos a llevar la comunicación de malas noticias. Y cuando la conciencia del paciente ya no esté presente, planificamos en esta anticipación todo el proceso de morir hasta el post-mortem. Nosotros no termina con la muerte de nuestro trabajo, sino que termina con el post-mortem y el acompañamiento luego de un mes, que recordamos ese mes que es tan presente para la familia del fallecido, en mandar una carta de duelo a la familia, recordando todo lo que vivimos y lo hermoso que se vivió este proceso de morir dignamente del paciente, y mandamos una carta de duelo a nuestra familia y recibimos cosas hermosas, que es así que gracias a todo lo que nos han dado estos pacientes, la familia, y han vuelto al servicio, es donde hemos formado nuestra también Asociación Cuidar, que es la Asociación Cuidar, una ONG del Servicio de Cuidados Paliativos, Asociación Cuidar bajo la misma estrella, que son papás que han vuelto al servicio a brindar ese amor que nosotros dimos en el servicio y que ayuda con las necesidades de todos nuestros pacientes y familias. Lucila, Fernanda, este presente es para ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y para cerrar, quedaron un montón de preguntas también para seguir hablando del tema, seguramente en algún momento, porque no se puede volver a abordar. Si pueden dar desde su experiencia brevemente, un minutito, 30 segundos, algún mensaje para las familias que están pasando por un momento similar al que estamos abordando aquí. Bueno, un mensaje importante es que nosotros podemos ayudar no solo al paciente que esté atravesando una enfermedad desde esto que se hablaba del final de la vida, sino hay pacientes que también se curan y pacientes que también sanan. Nuestro modelo primero de intervención de cuidados paliativos es el cáncer infantil, y un cáncer infantil detectado precozmente y oportunamente sabemos que es una enfermedad potencialmente curable. Me parece que es un gran mensaje a los médicos, a los pediatras, que sepan detectar esos signos y síntomas que aparecen para que sea esa detección precoz en un paciente que pueda potencialmente curarse luego, ¿no? Bien, dice Carlos Lagorio, saludos a la doctora Peserico, ella es un ángel, oramos por ella, familia Lagorio, muy buen programa el de hoy, abrazo. Griselda dice, acompañar a morir es aprender a vivir también. Felicitaciones, Guayi, y a todo el equipo, qué tema tan importante trataron hoy. Bueno, muchísimos mensajes y que emocionan además, ¿no? Porque eso es un tema muy, pero muy delicado y muy sensible. Este aplauso es para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Vamos cerrando el programa de hoy, ya se